Muy bien. Todos busquen el espiral. Todos busquen el espiral. Bueno, me acabo de dar cuenta que no tengo mi cubrebocas. Entonces, teníamos una espiral y este objeto de estudio se va constituyendo, ¿verdad? Se va fortaleciendo. En el terreno de la práctica, entonces ya habíamos puesto también un monito así, ¿verdad? Que era un ojo, ¿verdad? Que miraba en una elevación de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto orden la mirada. Y entonces nosotros miramos a quien mira y a quien también mira, ¿verdad? Y vemos acá el conjunto de humanos en el fenómeno de sabor. De tal manera que hemos eliminado de nosotros las ¿ves? ¿Quién me se acuerda cuáles son? El prejuicio. El prejuicio y el perjuicio. Y además nos hemos fortalecido pensando en Kant. ¿Qué de Kant? Que nos diga. Las fuentes. Las formas. Las formas para conocer. Empezábamos con la primera, que es la Razón, razón. Razón. percepción, La percepción, vivencias, vivencia, experimentación. experiencia. Entonces, quien asumió en una parte el reto del método científico, su metodología, pero después dijimos, para poder elevar esta mirada, necesitamos recurrir a gente como una persona que parecen dos nombres, porque su apellido así es, que es, uno es ¿cómo es? Ortega y Ortega. Entonces, para elevar la mirada, como dice Galindo, que venir y mirar, entonces necesitamos la duda razonada de reto. Y también vamos a necesitar dudar de lo enseñado y aprendido. Ortega y Gatete. Esos dos tipos, ¿quiénes son? No es uno solo. ¿Sí? Así es bien. Entonces, de acá dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos, doctor? Esto es tan maravilloso. Usted habló de Jesús Galindo, tiene su propio modelo de espiral de la deconstrucción, reconstrucción y construcción, en una serie de diálogos profundos acerca de lo que vamos haciendo en la realidad. ¿Y eso cómo se hace? Tiene que haber una forma de hacerlo. Entonces, cuando vamos a tener entonces acá a los actores, vamos a tener aquí entonces a personas que son los informantes, están acá entonces las personas que necesariamente viven el fenómeno. O sea, a ellos les está pasando. Y entonces, por tanto, ellos tienen la vivencia, la percepción de lo que les acontece. Ellos lo tienen. Entonces tenemos a las personas, llamamos informantes. Y en especial hay unos informantes, ¿cómo le llamamos? ¿Informantes? Claro. Hay informantes y hay el informante clave. Y tienen que vivir ese fenómeno. O sea, yo no puedo entrevistar a alguien en la cafetería de lo que está pasando en esa. Porque aquí estamos los que estamos viviendo acá el fenómeno áurico, aquí estamos. En la cafetería vive otro. ¿Por qué? Porque está en otro grado, porque está en otro programa de estudios. Pero los que estamos aquí somos los que vivimos esta forma de construcción social. ¿Ve? Entonces, el informante clave y el informante, las personas viven ese fenómeno. Bien.
Y como pusimos en la anterior pizarra, pasa algo. Necesitamos darnos esa certeza y confianza sobre lo que estamos haciendo. Entonces, el investigador no solo tiene que elevar su mirada en una abstracción, reflexión y duda, utilizar esto, que es la fuente del conocimiento, la fuente del conocer, sino que también tiene que darse cuenta de algo. La realidad simplemente su yo como que yo tengo una bolsa de caritas y la solté, ¿no? La verdad sucede. Ya está. Entonces, como solo la verdad sucede, entonces, para poder abordar ese fenómeno y dar una explicación, más bien comprenderlo, analizarlo, examinarlo, entonces necesitamos que la realidad que sucede, ¿verdad? No. ¿Cómo es la realidad? Si solo sucede, que me lo digan, tiene la forma que tienen los libros, tiene sus epígrafes. Entonces, nada sucede, por tanto, no está estructurada como tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hacer un inteligente análisis y, por tanto, si hacemos un buen análisis, la examinamos bien, entonces, pero es estructurado. Si hacemos una comprensión, si hacemos ese análisis, si hacemos ese examen, ¿verdad? Si nos hacemos inmersos, ya sea con el estudio de caso, ya sea con una etnografía, ya sea una investigación-acción, una metodología, nosotros vamos a ver que están los informantes de una verdad que acontece y por tanto no necesariamente tiene una estructura, pero nosotros podemos estructurar una forma de expresión en una narrativa inteligente que se eleve por encima de lo que sería pues, una narrativa simple o común, porque historias podemos contar todos, pero la abstracción de los significados es lo importante, abstraer los significados, ¿verdad? Las ideas, los temas, y también se le llama categorías. Entonces acá tenemos temas de interés y categorías. Y nosotros vamos a hacer ese análisis. Y para ello entonces podemos estructurar de alguna manera en forma narrativa lo que sucede. Y ese es trabajo del investigador. Trabajo del investigador. Entonces, elevar su comprensión, utilizar los elementos metodológicos y pues después entonces nos lleva al análisis de los datos cualitativos. Muy bien. Cuando hagamos este análisis de datos cualitativos, van a haber temas, categorías. Vamos a interpretar. Pero tenemos que tener esa mirada libre de perjuicio y elevarla en esa abstracción, dudar,
ayudar a así lo aprendido, conversar con otros investigadores, abordar bien a través de la razón esa percepción, esa vivencia. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Está fácil. Creo que ese es el borrador, ¿no? Este es el borrador. Lo tomamos, ¿verdad? ¿Ya puedo borrar? No. Bueno, tengo que tomar fotos. Durante todo este proceso jamás el investigador deja de pensar las cosas. Todo el tiempo estamos reflexionando. Estamos viendo el fenómeno. O sea, ustedes vieron los ejemplos cuando nosotros estábamos en la escuela primaria, ¿verdad? Entonces, mientras estábamos en la escuela primaria, nosotros todo el tiempo estamos pensando en el trabajo de investigador y como investigador. Entonces, aunque yo estuviera sentado jugando con los niños, yo no estoy necesariamente nada más jugando con los niños. Estamos pensando en la articulación lúdica y social de la instrumentación que se dibuja. Y eso lo tengo que ir plasmando en una fuente de registro. En ese caso es el diario del campo. ¿Sí? Muy bien, ¿ya está? Ya. Bueno. Sí, muy bien. Entonces, tenemos fuentes de información. Entonces, por ejemplo, nosotros citamos como alguna de las fuentes que habíamos dicho que hay. Vamos a ver, hay fuentes de información. ¿Sí? Y empíricamente vamos a hablar mejor de las técnicas. Mejor de las técnicas. Ahí está ahí por ahora. Perdón. La entrevista. ¿Ah? Entonces dice, vamos a hacer una entrevista semiestructurada. Ya la preparamos, ¿no? Y por ejemplo, pues es un grupo de mujeres que hacen tejido, ¿no? Vamos a pensar. Entonces en la entrevista está doña Juana, ya da su casa para hacer los tejidos, por ejemplo, ¿no? Y la entrevista va a estar aquí. Aquí está escrita la entrevista, ¿verdad? Y después dices, bueno, pero también va doña María. Tiene acá su entrevista. Vamos a subir un poquito más para que pongamos una cosa. Y aquí está doña Leonor. Aquí está acá su entrevista. Estas son entonces entrevistas semiestructuradas. Las tengo acá todas. Y así vamos a tener de otras, ¿sí? Y don Julio le gusta tejer igual. Entonces lo que estamos viendo es que vamos a tener ¿cuántas entrevistas, jóvenes? 1, 2, 3, 4. Pero en la entrevista lo que obtenemos, ¿qué es lo que obtenemos?
Información. Información valiosa, pero ¿en qué sentido? De la vivencia De cada uno de los particular de cada uno de ellos. Es una forma. Y tenemos acá nuestros informantes, ¿verdad? Pero también vamos a desarrollar, pues yo voy y yo digo, bueno, es que yo les voy a ver que quejan, ¿no? Entonces acá voy a tener mis diarios. Mi diario. Entonces cuando yo vaya, voy a acompañarlos en el tejido, ¿verdad? Voy a estar haciendo con ellos, llevando las cosas, si quiero cargar algunas, pero puedo estar allá, participando. Pero tengo que estar haciendo mi registro del día a día. O sea, el día 1 de tejido, materiales. ¿Por qué le puso materiales? Porque es el día que se reunieron a ver cuáles son los materiales que se van a hacer útiles, y estaban conversando las señoras, y estaban contando narrativas de sus experiencias anteriores, y que con ese material qué otras cosas han hecho. Y este diario puede tener muchas páginas. A lo mejor la reunión dura 3 horas y yo estoy transcribiendo, estoy recordando y voy viendo lo que va pasando. Dijo esto doña Juana, don Julio, voy escribiendo, bromearon, dijeron lo que van a hacer, tal. Estamos escribiendo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Este diario se van sacando las notas y después puede ser, ya después con más calma, tomas todas esas notas que son el diario y las vas terminando. Porque es obvio que cuando están pasando las cosas, hay elementos que se te pueden escapar, pero ya después en la noche estás transcribiéndolo y se te van acordando cosas muy específicas y vas terminando tu diario. Está el diario materiales. El diario 2 va a ser vamos a ponerle selección modelos. Listo. Ese es otro día. Vas otra vez. El diario 3, ¿qué va a ser? Por ejemplo, inicio de productos. Yo estoy poniendo ese título, puede ser, y a veces solo se pone el diario, la fecha, y luego se puede ir nombrando, ¿no? Y así vamos a ir teniendo muchos diarios. Pero después nos interesa saber, ¿verdad?, ¿qué piensa el colectivo de eso que está viviendo? Entonces, hacemos uno que se llama, ¿verdad?, grupos de enfoque. Y esto ya es pensamiento colectivo. Tenemos uno acá. Entonces, en este grupo, dependiendo del número de artesanos o esas artesanías, o bien la disposición, entonces nos reunimos con ellos y empezamos a hacer esa entrevista al grupo, donde van a ir mandando los complementos de los pensamientos que aglutinan un imaginario colectivo de la vivencia de ese fenómeno. O sea, no es lo que está pensando nada más don Julio, doña María, no. Está pensando lo que piensa don Julio, pero a lo mejor algo complementó doña María y eso va a estar adentro. Muy bien. Y hacemos uno, pero como el grupo era amplio, pues dijimos, no podemos tener a 20 artesanos, vamos a poner a 10 y a 10. Y así podemos manejar su asistencia por los horarios, ¿no? Que ellos
pues asistan, convoquen a su taller, ¿no? Estamos acá y tenemos otra acá. Muy bien. ¿De acuerdo? Es más, los vamos a poner acá. Grupo de enfoque. Y aquí está el 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Así está. Todo lo que entonces tuvo se hizo muchas veces en una libreta. Pueden haber notas y otras cosas. Y pueden haber artefactos. Los profes dicen, así es que cuando traen artesanía y te lo muestran, estas las hicimos. Entonces, ese artefacto tiene su propia narrativa, su propia forma de analizar y examinar. Entonces, no solamente puede haber entrevistas, grupos de enfoque o diarios, pueden haber notas, artefactos, productos, todas las manifestaciones, ¿verdad?, de esa actividad humana. En ocasiones puede ser que suceda, como habíamos señalado en aquella ocasión, que en lugar de que sea esa entrevista donde hora y fecha, y lo que sucedió, que al final del tejido, ¿verdad?, pues se armó una pequeña comida, ¿verdad?, entre los que quedaron, y se hizo una plática tal vez que parecía informal, pero allá entró la entrevista y pudo haberla hecha con doña Juana, me comí mis panes con ella, ¿no? Por así es muy informal, para que se entienda bien, ¿no? ¿Okay? O me fui, tomé mi taza de chocolate en su casa, y entonces ya cuando ella estaba muy en confianza, entonces ya le fui preguntando sobre por qué ella hace los tejidos, todo, ¿no? Vamos a entrar en casos de tejidos, de textiles, ¿no? De tejidos. ¿De acuerdo? ¿Qué va pasando? Luego de eso, vamos a darnos cuenta que de pronto hay algunas narraciones, ¿sí?, que se encuentran distribuidas en todo el texto. Y las hemos puesto de colores distintos, ustedes se dan cuenta. Y vamos dándonos cuenta y reconocemos que acá esta narración tiene elementos que en su interpretación lingüística, de los textos son polisémicos, ¿verdad?, y dentro de lo que refiere a la entrevista pueden, ¿verdad?, tener una relación, y esa relación es la que vamos a descubrir y a interpretar como lo que llamamos, como que son temas o categorías. Así de fácil. ¿Sí? Entonces tomamos este texto para analizar, tomamos este texto para analizar, tomamos este texto para analizar. Dentro de ese marco de ese análisis, que puede ser bajo alguna técnica, por ejemplo, de semejanza, el japonés que tiene una, y hay otras, podemos utilizar elementos de análisis discursivo, también, o sea, depende de cómo vas a abordar el análisis. Es que tienes tu propia técnica para que está en el método para que puedas hacer el análisis. Allá lo vas a expresar. ¿Sí? Entonces tomas
esos textos y le vas a poner nombre. Luego, dices, mira, acá está este texto, acá está este texto, mira, acá está este texto, acá está este texto, acá está este texto, muy bien, y este va a ser otro tema que está surgiendo que se llama pero fíjense, estamos tomando entrevistas, grupos de enfoque y los diarios. Más o menos sobre, entonces, por ejemplo, para la recolección de la información, en un mismo momento o en el periodo en el cual se está llevando a cabo, se puede llevar a cabo los tres, bueno, en este caso los ejemplos que mencionamos. Sí, eso ya depende de cómo tú estás ejecutando tu trabajo. ¿Okay? Si tu intención es que tú develes, ¿verdad?, la experiencia colectiva de todo el proceso, entonces, ¿cuándo va a ser un focus? Un grupo al final, porque ya vivió todo el proceso. Si yo quiero saber la experiencia colectiva en sus primeros bocetos, inicios de cómo va a ir marchando, tendré que hacer entonces un grupo, los grupos al principio. Si yo quiero saber antes del proceso, ¿verdad?, o cuando está sucediendo el proceso, porque el fenómeno acontece, no podemos crear, ¿no?, que inteligentemente tratamos de hacer un recorte, pero eso no sucede así tal cual en la realidad. Entonces, si tú quieres saber entonces cómo es que doña Juana, ella es que está involucrada en esos procesos de textiles y tejidos, pues yo tengo que abordar a doña Juana nada más en una entrevista, ¿sí? Y esta entonces se refiere a eso. Tú lo vas a hacer porque estás viviendo en el proceso. Es informática que habla. Pero si yo quiero saber cómo una de otra señora que se está apenas integrando y está empezando, pues tengo que abordarla al principio porque está iniciándose como tejedora y está empezando a compenetrarse con el grupo. Yo deseo entonces abordar como investigador, conocer esa forma de vida, ¿no?, es objeto de estudio en su manera incipiente, porque ella es informante clave porque está iniciando, es principiante. Entonces, ¿cuándo se hace en la investigación-acción? Desde el principio empezamos con todo esto. Y van a haber entrevistas individuales, entrevistas colectivas, registros en diario desde los primeros días. Como es una investigación-acción, se tiene que ir viendo esa transformación, pues vamos a tener que hacer otros como a la mitad del proceso y otros como al final del proceso. Y es que el diario de campo, su nombre lo dice, que es un ¿qué? Un diario. Un diario. Entonces, cuando tú estás en el campo trabajando con ellos, estás haciendo el diario. Y cuando haces esas entrevistas, como cuando citamos el ejemplo de los viejitos, pues la entrevista no es que le hayamos dado su fecha, su día, su hora al viejito para que se siente con nosotros y lo grabemos por reflectores, sino que salió dentro del diálogo, de una fiesta donde fuimos,
porque nos invitaron, que tener esa confianza y conversando con la familia, entonces el médico hizo una narración a sus nietos. Entonces cuando preguntamos, pues tiene formas diversas esto, no es algo rígido, tienes que tener ese acercamiento con las personas. Y estamos poniendo acá entrevistas en estructural, ya en el campo y grupo.